es responsable por esa distribución, pero también la entrega de medicamentos, ¿no? Lo recibimos a Pablito Ponzone. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, vos que has investigado y mucho, ¿no? Este tema de la falta de entrega de medicamentos en lugares muy sensibles, ¿no? Y en personas que no pueden esperar. Sí, básicamente es el problema de las personas que no tienen acceso de ningún tipo. Para eso existía una institución llamada la DATSE. Este organismo, a partir de presuntos actos de corrupción, se detiene el suministro ya desde el principio en realidad de diciembre, cuando asume el nuevo gobierno. Dicen en un primer momento que existen irregularidades, que las formas de obtener esos medicamentos y las autorizaciones se realizaban en forma informal a través de emails. Entonces esto les hacía presuponer en capital humano que había detrás un curro, corrupción. ¿Qué es lo que sucede? Se presentan a la justicia, los fiscales tras investigar 2 o 3 meses dicen, miren, acá no hay ningún delito. El juez Julián Ercolini en marzo dicen, acá no hay ningún delito, archívese la causa. Mientras tanto, empezaron las muertes. Qué loco. Hay pacientes que necesitaban ese medicamento, que tenían problemas de salud graves, por ejemplo cáncer, pero con los medicamentos venían peleándola, y no la venían peleando de los últimos meses, venían peleándola desde hace muchos años. Hubo casos en el que a partir de que ya no se le entrega el medicamento, la enfermedad se dispara y terminan provocándole la muerte. El valor de tu laburo, ¿no, Pablito? Hay que destacarlo, del periodismo en general, que uno lee una estadística, no dice, bueno, Cáritas habla de 55% de pobreza, pero bueno, hay que hablar con los totiflores, hay que ir al territorio como hiciste, Pablo, de verle la cara a la gente, ¿no? Y que cuente en carne propia para darle dimensión, ¿no? Lo que deberían hacer los políticos, bueno, lo hacemos los periodistas, de ir y contar los problemas de primera fila, ¿no? De primera mano. Sí, mano a mano quizás con los protagonistas de este caso, que es una historia realmente muy triste porque es gente que está peleando por la vida de sus familiares y observa cómo el Estado, en vez de apoyar y ayudar, les saca. De hecho, hay una figura que es muy interesante. Hay dos causas penales contra el gobierno nacional y particularmente Javier Milei y contra la ministra Sandra Petovelo por mistanasia. ¿Qué es la mistanasia? Es, de alguna manera, dejarte abandonado a tu muerte miserable, a una muerte miserable, por no hacer lo suficiente para poder hacerte sobrevivir, básicamente. Esto es un delito de lesa humanidad. Claro. Situación que se va a empezar a agravar con la cantidad de muertes. Hay algunos, hasta el mes pasado había confirmado 7. Las instituciones ahora hablan de 50 personas que habrían perdido la vida en el último tiempo. Y yo creo que de todo, la imagen que más me impactó a mí haciendo este trabajo desde el principio, cuando empezamos a poner sobre relieve lo que estaba pasando con esta institución, que pasó de capital humano o de desarrollo social, que era antes, al Ministerio de Salud, fue el hecho de cuando llegué con las cámaras a la DATSE, una mujer que no recibía los medicamentos, decidió cortarse los brazos adelante prácticamente nuestro. Esta es la desesperación de la que estamos hablando. O sea, no es un número, es gente que está sufriendo, es gente que no tiene ninguna respuesta y llega a los extremos para hacerse oír. Gracias, Pablito, impecable tu trabajo. Toti, lo último que te quiero preguntar, que sé que querés decir algo, ¿es un delito de lesa humanidad no distribuir alimentos con la pobreza que hay en la Argentina? Y yo creo que no soy abogado, habría que tipificarlo de esa manera porque de verdad es un genocidio que se está en marcha. Lo otro que quería decir con relación al tema del cáncer, hace 2 años a mí me operaron de cáncer de colon. Tenía la obra social, toda esa historia, me tuve que operar en una clínica privada porque no llegaba a tiempo y el tema fue los medicamentos. La primera receta para, mientras me hacían el estudio de si tenía metástasis o no, tenía que comprar un medicamento hace 2 años, 85.000 pesos. Por más que, y lo tenía que hacer rápido. Por supuesto, la obra social me demoró un poquito y la oncóloga, la verdad que me salvó porque me dio por lo menos hasta que me daban en la obra social. ¿Te prestaron? Me prestaron. Y eso pude hacer el tratamiento
y hoy me siento bien, no tengo nada. Vos, atando con alambres, ¿no? Imagínate, Toti, si no te hubiesen dado... No, me decía que tenía que hacerlo rápido, porque si no... Imagínate, nadie sabe lo que significa todo ese tiempo hasta que me dan el alta de que tenía cáncer, el sufrimiento que... Imagínate no tener los remedios. ¿Cuánta gente queda en el camino, no? Por retrasos como eso. Te pregunto, Pablo, ¿tiene algo que ver con esta entrega, este retraso en la entrega de medicamentos, Leila Giani, la subsecretaria de Legales? Fue la que hizo la Lo que denuncia. pasa es que esto no es un retraso. Esto es cuando vos empezás a analizar todo el mecanismo que hay detrás. Primero la denuncia sobre un prejuicio. Hay una denuncia sobre un prejuicio y se quita el suministro. Y luego te están confirmando que no hay delito y tampoco lo entregás. ¿Siguen sin entregar, Pablo, medicamentos? Mirá lo que pasa. Qué bien la pregunta que me haces. Mirá lo que pasa. Hay un caso testigo que es el que nosotros mostramos, que es el de la familia Rivero. Pablo Rivero es un chico que tiene una enfermedad muy complicada, para la cual, si no se le da este medicamento, que es un inyectable, el cuerpo empieza a atacarlo. A él, a través de un amparo, se lo dieron, pero se lo sacaron a los 3 meses. Lo tuvo que volver a pedir prestado. Hoy en día hay 1.900 pacientes que están pidiendo los medicamentos. ¿1.900? Sí. 1.900, que no es un mundo tan grande para un Estado. Y desde el 22 de marzo que se sabe que no hay delito acá. Y no se están entregando. El Ministerio de Salud ruso, el ministro ruso, cuando habla con los pacientes y la gente de prensa cuando habla con nosotros, pero nosotros le preguntamos, ¿no le van a entregar el medicamento a esta mujer? Pues nos llaman a nosotros, porque ahí no tienen interlocutores. Cuando llegan, le dicen, no, quédense tranquilos, ustedes que nosotros los medicamentos los vamos a entregar. Una vez que le dicen esto, la gente se va y reciben la apelación del amparo, diciendo que no se va a entregar porque no tienen por qué y no es responsabilidad del Ministerio de Salud de entregar estos medicamentos y que le corresponde a las provincias. Es inoperancia, no cuanto menos. El concejal Jorge Lampa, que estamos juntos en el bloque, estuvo siguiendo y ha hecho 50 denuncias de enfermos oncológicos que no están recibiendo medicamento en La Matanza. ¿Quién la tiene, Ercolini, eso? Ercolini, que ya archivó la causa. Ya falló. Ya archivó la causa. Auditorías que entorpecen, ¿no? O sea, que no tienen ningún tipo de lógica, ¿no? Yo creo que es más ideológico el asunto. Claro, es político. Nosotros, el Estado, no tiene que existir. Pero dejar morir gente es fuerte, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? Dejar gente que se muera de hambre y dejar morir gente es muy no, fácil. Por eso... Pero Milei fue muy claro, y esto sin juicio de valor. Milei lo volvió a repetir la semana pasada en Estados Unidos. Dijo, de alguna manera se van a arreglar. Yo no me tengo que meter, no tengo que intervenir, porque esa no intervención es la manera de que las personas hagan algo para lograr su propia subsistencia. Frase muy desafortunada. Cree que todo es un curro. Claro, pero acá es un mundo paranoico. Bueno, por eso contra el Estado tienen que intervenir ellos. Es que desde el punto de vista filosófico, cualquier intervención del Estado, Milei lo escribe en sus libros, el Estado es el enemigo, es el máximo agresor. Entonces cualquier intervención del Estado es un curro porque sale por fuera del esquema de que el ser humano, que la persona individualmente tiene que tratar de hacerlo. El Estado es contribuyente. El Estado es contribuyente. En todo caso, los políticos son corruptos, no el Estado. El Estado somos nosotros. No. Desde la mirada de Milei... La intervención. Está bien, pero la intervención del Estado es necesaria porque a nuestro fondo y sería mucho más que útil darle al que no tiene para comer y darle al que se está por morir. Pero no es la lógica que está planteando. Lo que está planteando Milei es que el Estado no te tiene que sacar a vos vía impuestos y el que se está muriendo de hambre tiene que hacer algo para subsistir. O sea, esa es la lógica. Y vos, en todo caso, si te sobra esa guita, tenés que invertirlo para darle trabajo a él. Si tenés ganas. Si tenés ganas, no. ¿Puedo cerrar con un dato? Por lo menos el Estado nacional, ¿eh? Es lo mismo que decir que todo el Estado, se está ahogando, el gobierno se agarre de los pelos y se saque. ¿Puedo cerrar con frase desafortunada? No resisten mayor análisis, pero quiero cerrar con un dato. Digo, otro engranaje que tiene que funcionar como contralor de la política, que es el Poder Judicial, y esta paradoja, ¿no? Que la causa que es contra el gobierno la lleva Casanelo, y la denuncia del propio gobierno, puertas adentro, contra sus propios exfuncionarios, la lleva Ariel Lijo, ¿no? Un juez afín al gobierno que ha sido propuesto para la Corte Suprema, ¿no? Digo, con esa justicia también resulta difícil llegar a la verdad. Se presume que es por sorteo. Igual yo quiero decirte, Diego, que la justicia en estos casos de los amparos ha fallado a favor de los enfermos. El gobierno no hace caso a los fallos de la justicia. Bien, tiene que hacerlo. Pablo, muchísimas gracias. De verdad, y sobre todo también muchísimas gracias.